porque lo que quería el Señor era vivir en el arca, porque Él sabía que en ese tiempo, ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo? ¿Se acuerdan? El diluvio. Amén, aleluya. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo lloviendo? ¿Se acuerdan? Durante el día. 40. ¿Pero cuántos? 40 días y 40 noches estuvo lloviendo. Básicamente el arca se elevó por la lluvia. Entonces, pues como todo se inundó, básicamente nosotros en nuestra mente podemos pensar que a lo mejor el arca estuvo a la deriva, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Pero que lo que no sabemos es de que realmente quien dirigía el arca, quien era el timón del arca, era Dios. Amén, aleluya. Por la que el Señor no permitió que Noé construyera el timón, porque al final de cuentas, quien iba a dirigir el arca, pues era Dios. Es por eso que el tema de Dios, el tema de hoy se llama confiando en Dios. Porque muchas veces, cuando estamos en el camino de Dios o cuando nos alejamos de las cosas de Dios, sentimos que estamos a la deriva, que no avanzamos, que a lo mejor que estamos, pero que no avanzamos, que no encontramos tierra firme, como en el caso de la historia de Noé. Le pedimos al Señor, a veces le pedimos, y en algún punto, a veces hasta dudamos si el Señor nos está escuchando, o dudamos si el Señor va a hacer algo. Y hay algunas personas que se cansan, y hay otras personas que cuando ya están cimentadas en las cosas de Dios, siguen confiando en Dios, dicen, no, si el Señor no me ha respondido es por algo. A lo mejor todavía no es tiempo, pero hay personas que se cansan de confiar en Dios. Pues a lo mejor las pruebas, las luchas, las situaciones se empeoran y uno no ve la salida. Porque hay momentos así. Hay momentos en los que por mucho que uno quiera estar ahí firme, llega un momento de fracaso. En los temas anteriores habíamos visto de que es normal entristecernos, es normal enojarnos, pero lo que no es normal, de acuerdo a la palabra de Dios, es quedarnos en esos sentimientos, en esas emociones, porque lo que hace un enojo es crear resentimiento, es crear odio, y cuando ese odio y ese resentimiento se quedan ahí, crece y evoluciona a estar en nuestro cuerpo en forma de una enfermedad. Y lo mismo sucede con la tristeza, porque si primero empieza con un sentimiento triste, luego crece, se hace una tristeza progresiva, entra la depresión, y cuando entra la depresión viene el enemigo, te tienta con malos pensamientos de acabar con todo. Entonces, por eso es que no es normal dejar que nuestras emociones y nuestros sentimientos crezcan y no lo resolvamos. Y lo que el Señor quiere es que nosotros como hijos seamos personas sanas, que seamos personas que creemos en Dios. Es por eso que cuando nosotros tenemos la confianza en Dios, quizás llegue un momento, una temporada que estemos tristes, que estemos fatigados, inclusive nuestro cuerpo, por el estrés, no sé si les ha pasado, los que hemos pasado por mucho estrés, que se te cae mucho el cabello, la piel se empieza a apagar. Entonces, lo que nos enseña el Señor es a ver, confía en mí, no te enfermes. Y si tú confías en mí, las emociones que estás sintiendo en ese momento no van a ser tan fuertes y tan intensas, porque tú sabes de que yo voy a controlar la situación y de que eso va a cambiar a futuro. En este caso, el timón, dicen, bueno, la teoría dice que el timón es un dispositivo para maniobrar el barco. Muchas veces nosotros, inclusive cuando ya estamos aquí en el Señor, ya estamos buscando al Señor, muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos, porque a veces creemos que por nuestra propia fuerza podemos pues hacer las cosas. Y resulta que lo más sencillo que en nuestra mente podemos hacer con Dios, llega un punto que se hace casi imposible. Les voy a dar un ejemplo. Durante 2-3 años, un año antes de terminar mi primera carrera y un año después, yo estuve buscando trabajo. Para mí, la gente a mi lado llevaba un
orarle a Dios con toda la amargura y la tristeza de mi corazón y le dije al Señor, yo ya estoy harta de no tener trabajo. Estoy harta, Señor. Y si tú no me ayudas, yo soy tu hija. Yo soy tu hija, yo confío en ti. Dame un trabajo. ¿Qué pasó? El Señor me dio un trabajo. Y eso me sucedió durante 3 o 4 ocasiones. Y con todo el dolor de mi corazón, yo le decía al Señor, yo necesito trabajar. Yo ya no estoy para no trabajar, yo necesito trabajar. Yo le lloraba al Señor. Y el Señor, ¿sabe qué hizo? Él cumplió su promesa conmigo. ¿Pero por qué? Al principio, yo lo que hacía era, no, pues yo puedo, no hay problema. No le pedía a Dios cuando yo salía a buscar trabajo. Yo no salía. Pero cuando yo le pedía al Señor, Señor, en tu nombre voy a ir a dejar este currículum, es ahí donde me daba trabajo. Y a partir de que empecé a confiar en Dios, el Señor empezó a abrir las puertas. Entonces, Amén, gloria a Dios, aleluya. Si al principio, digamos, que hay algo que nos parece sencillo y decimos, pues yo lo puedo hacer por mi cuenta, no hay problema, se hace difícil. Y las cosas que parecen imposibles, con el Señor, se hacen posibles. En este caso, hay muchos sueños que yo he tenido con el Señor y que hoy en día, gracias a su gloria, por confiar en Él, hoy los estoy cumpliendo. Y yo así honro a mi Señor, hablando de todas las maravillas que hace Dios conmigo. Ahora, el arca era un navío que debía de andar por fe, porque así es cuando somos hijos de Dios, pues renunciamos al ego y el yo de querer manejar las cosas por nosotros mismos y aceptamos que Dios debe controlar nuestras vidas. Cuando nosotros confiamos en Dios, renunciamos a esa parte ególatra de nosotros que dice yo puedo, yo lo hago, yo puedo con todo, nadie me va a ayudar. Renunciamos a esa parte de que yo puedo y decimos, con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Amén, aleluya. Cristo vive. Porque sí es cierto, Dios no concede caprichos de una persona, sobre todo cuando eso no nos va a hacer crecer. Pero muchas veces el Señor concede el deseo de nuestro corazón a través de diferentes caminos. Uno de los sueños que yo he tenido y para testimonio del Señor lo comento, era crear una ley. Sí, crear una ley, una norma, lo que sea, porque en mi primera carrera eso se trató. Entonces yo tenía esa ilusión. Ahora el Señor me dio ese privilegio de ser una legisladora, crear una norma para una universidad. Entonces, ese era un anhelo que yo tenía en mi corazón y yo solo le comentaba a mis compañeros de clases, de que no, es que yo quiero estar en el Congreso, quiero hacer leyes, quiero hacer esto. Y por cosas de la vida, el Señor me llevó a ese camino. Y me dice, hija, ¿tú quieres hacer esto? Bueno, hazlo. Hija, pero hazlo bien. Confía en mí de que tú vas a hacer las cosas bien. Porque cuando nosotros nos presentamos en un lugar y nos ponemos en esa posición implacable de que somos hijos de Dios y que confiamos en Dios, todas las puertas se nos abren. Amén, aleluya. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de Dios, dejamos de creer en Él? Caemos en diferentes situaciones. Les invito a Éxodo 32. Amén. Versículo 1 y luego versículo 4. ¿Quién puede? Democráticamente libre. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿De acuerdo? Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con morir, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, esos son tus dioses
Sin embargo, el Señor mandó a buscar a Moisés para que subiera al monte alto para que le diera los mandamientos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa situación? ¿Saben? Las personas se desesperaron porque no estaban tan firmes en su fe. Se desesperaron y dijeron, este hombre no baja, este hombre no baja, este hombre no baja, este hombre no baja. Y como ellos estaban acostumbrados a una vida de idolatría en Egipto, ¿qué le pidieron a Aarón? Lo que ellos sabían. Haznos un becerro, haznos un Dios. Y como Aarón también era de esa cultura, provenía de ahí, pues se le hizo fácil hacerlo, porque si leemos la palabra de Dios, Él no puso resistencia en hacerlo. Amén, Él aleluya. no puso resistencia, Él no dijo, no, vamos a esperar un tiempo más. Él no dijo, tengamos fe, no. Él dijo, pues denme todos de sus arcillos de oro, lo que tengan de oro, y yo ahorita se los construyo. Porque el contexto en el que él vivía era de idolatría. ¿Y qué pasó aquí? Ya veían milagros, ya veían la gloria de Dios, el Señor bajaba. Dice la palabra de Dios que en el pueblo de Israel, cuando Él descendía, sus pasos se veían de un color azul. ¿Han leído esa parte de la Biblia? De que cuando descendía al campamento de Israel, cuando Jehová descendía, dejaba sus huellas y eran de color azul. Entonces, ellos vivían cerca de Jehová, escuchaban audiblemente la voz de Jehová, veían la gloria de Jehová en de primera persona. Y todavía pensamos, ¿cómo es posible que esta gente, por la desesperación o digamos por la incertidumbre, o cómo es posible que haya entrado la incertidumbre en este pueblo, que veía directamente a Jehová, pues no a Jehová, sino que veían las señales de que Jehová estaba, escuchaban su voz? Amén, aleluya. Entonces, Cristo vive. ¿qué pasó con el pueblo? ¿O qué pasa muchas veces con los cristianos que se apartan de Dios? Se entra la idolatría. Pero no la idolatría nada más de irse a iglesias católicas, sino que empiezan a agarrar cosas del mundo. Inclusive hasta los cristianos lo hacen, ¿no? La dependencia con el celular. Porque yo siempre he dicho, son herramientas. Los celulares no son malos. Lo malo es que la persona no se sabe autogestionar, no se sabe controlar, no sabe controlar esa adicción que tiene hacia el celular, la computadora, la televisión, a los novios. Porque no sé si sabían, a veces hasta una pareja uno puede ser adicto a los novios, a los hijos, a los hermanos, a los papás, porque a veces los hijos idolatramos tanto a los papás que no nos vemos como personas, lo vemos como personas más grandes que nosotros, de que nos van a solucionar todo. Porque sí, en algún momento, no Gloria a Dios, no sé aleluya. si los papás se han dado cuenta, pero los hijos llegan a un punto en su vida de que llegan a idolatrar a sus papás. ¿Y qué pasa? Que cuando un papá se equivoca, el hijo se decepciona. Gloria a Dios, aleluya. Destruyeron a su Dios. ¿Por qué? Porque tiene tan fomentada esa idolatría hacia esa persona. Y cuando te decepciona, no lo ves como un ser humano, lo ves como un ídolo. Y como te decepcionó, claro. Entonces, cuando nosotros, es por eso que nosotros mismos nos vamos generando idolatría a través de adicción, que vamos generando hacia ciertas cosas. Y es por eso, porque dejamos de confiar en Dios, porque nuestro único y verdadero Dios tiene de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué sucede también cuando dejamos de confiar en Dios? Les invito a acompañarme en 1 Samuel 28:7. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Edom que tiene espíritu de adivinación. ¿Qué pasó aquí? Antes de que Saúl fuera con la adivina,
En el versículo 6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. En este caso Samuel ya había muerto. Y antes de que Samuel muriera, no sé si se acuerdan, pero Saúl como que tuvo más misericordia que Jehová y perdonó al rey de Amalek. Malek. Al rey Agag lo perdonó y perdonó a los becerros magordos. Ahí Jehová se decepcionó de Saúl. Y si no sé si ha leído esa parte de la Biblia, pero yo no he visto la parte en la que Saúl se arrepiente y le pide perdón a Dios, pero por injuria para que el Señor lo perdone. Entonces, cuando Saúl va a la guerra y no sabe qué va a pasar, le consultó a Jehová, como nosotros a veces le pedimos al Señor una respuesta, pero no escuchó la respuesta de Jehová. No escuchó la respuesta de Jehová. ¿Y qué sucedió aquí? Que entró en otra cosa que los cristianos también entran, en la divinación y brujería. ¿Por qué? Porque de no contestarle a Jehová, él buscó la manera de que alguien le diera respuesta. Esto sucede con el cristiano hoy en día. Porque a veces, sí es cierto, no va a la brujería o a la adivinación, pero ¿cómo no se lee cada semana su horóscopo? O porque en la de los posts de Facebook busca de a ver qué mes así, qué día nací, qué me estás diciendo de mes. O para el cambio que haya año chino, salen los mejores días de mejor suerte para leer su suerte. Entonces, ¿en qué entra el cristiano? Cuando deja de confiar en Dios, que empieza a confiar brujería, adivinación, horóscopo, la lectura del café, la lectura del té, que le lean la mano. Cristiano, en eso cae un hijo de Dios que deja de confiar en Dios. Porque si no se mundano, ¿qué importa? ¿No? Él no cree en Dios, no confía en Dios. Entonces a uno qué le importa, ¿no? A un hijo de Dios que se supone que su vida tiene que estar dirigida por la palabra de Dios. Amén, aleluya. Cae en prácticas que si leemos Apocalipsis, son prácticas que nos llevan directito hacia abajo. Al infierno. Y que no nos damos cuenta. Y que a veces así vamos por pura curiosidad. Por pura curiosidad voy a ver qué dicen las estrellas. O por pura curiosidad voy a leer un libro de, ¿cómo se llama? De astros. Es que no es lo mismo leer un libro de las estrellas de tipo científico a leerte un libro de los astros, a ver cómo está Marte, cómo está la luna creciente, luna menguante. Sí, porque así que ver. Yo estoy ahorita trabajando en una biblioteca de una universidad y me sorprendió, y inclusive le pregunté a mi coordinadora, ¿por qué tengo tantos libros de astrología? Le digo, tenemos 20 libros de astrología. Le digo, ¿quién los pidió? Le digo, o sea, yo, desde mi perspectiva, es mucho mejor comprarles libros académicos a los estudiantes que libros de astrología. Y me dice, pues ¿cuántos salen? ¿3, 2? Y 20 le digo, mire, me dice, 20 libros. Y todo se presta. ¿Y saben quiénes son los que lo prestan? Los jóvenes. Porque no sé por qué, últimamente, en esta generación, se puso mucho de moda. Que el horóscopo, que las estrellas. Y nosotros como cristianos, tenemos que evitar involucrarnos en esos temas. Créanme que esos temas son temas que nosotros no podemos involucrarnos porque manchan nuestra vida espiritual y manchan nuestra relación con Dios y sobre todo con la confianza que le tenemos. Amén, aleluya, Yo Cristo como Dios. testimonio se los voy a comentar. Cuando yo tenía 15 años, a mí me gustaban mucho las hadas. Compraba hadas y un montón de cosas, llegué a comprar un libro. ¿Saben qué hizo el Señor? Todo eso, cada vez que yo compraba un hada, me regalaban hadas y todo así. Al día siguiente que llegaba a mi casa, decapitada. Amanecida, estaba tirada y por la cabeza solo estaba rota. Todas y cada una. Hasta creo que como la 10ª entendí que no era bueno meter eso en mi casa. En ese tiempo estábamos en el mundo.
embargo, cuando yo empecé a ir a la iglesia, y gracias a Dios que una líder de jóvenes me dijo, es que ese tipo de cosas no estás llamando a demonios a tu casa. Y no te das cuenta, pero todo eso va a repercutir en tu relación con Dios. Yo le pedí perdón a Dios. Tenía 15 años, era joven, no me comentaban esas cosas, hasta que lo supe. Pues renuncié a todo eso. Entonces, ese es el punto, de que a veces nosotros como jóvenes nos llaman la atención, pues cosas que nos crean como que, ¿cómo se llama esta palabra? Como curiosidad. Pero hay que tener mucho cuidado, jóvenes, con la curiosidad que tenemos. Esa curiosidad hay que saberla controlar, hay que saberla gestionar. Así como las emociones tenemos que aprenderlas a madurar para que no nos afecten en nuestra vida adulta, también la curiosidad hay que saber controlarla, saber hasta qué punto podemos ser curiosos. Amén, aleluya, Entonces, Cristo vive. les invito a otro punto, en Juan 21:3. ¿Quién me ayuda a leerlo? Hermanita, que ya la encontró. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y encontraron en un barco. En una barca. De día a noche no pescaron nada. ¿Puedes leer el 18 en ese mismo capítulo? De cierto, le dijo, cuando era más joven que ibas, te tenía que ir hasta donde querías. Mas cuando ya seas viejo, te extenderás tus manos y te ceñirá con otro y te llevará a donde no quieras. Amén. En esta parte de la Biblia cuenta la historia de la Biblia que Jesús ya había sido crucificado, él ya había resucitado. Entonces Jesús empezó a visitar a sus discípulos. En este caso visitó a Simón Pedro y a Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. ¿Qué pasó en esta parte de la historia? El Señor dedicó bastante tiempo en enseñarle a sus discípulos qué tenían que hacer, cuál era el propósito de su vida y también el propósito de enseñarles las buenas nuevas. ¿Y qué sucedió en este punto? Dejaron de confiar en Dios y abandonaron su propósito. Porque en lugar de que Jesucristo los encontrara predicando su palabra, ¿cómo los encontró? En su antiguo trabajo. Es como que estando con Jesucristo, como si se hubieran tomado un break, terminó el break y regresaron a lo que hacían antes. Es por eso que el Señor antes le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Porque se supone que en el tiempo que estuvo Jesucristo con sus discípulos les enseñó acerca del amor de Dios, les enseñó milagros, les enseñó la palabra, les dijo cómo llegar a la gloria de Dios, les mostró todo lo que tenían que hacer, casi paso por paso los llevaba, porque hay cosas que no están escritas en la Biblia, que ese es su día a día, que ellos vivieron con Jesús, durmieron con Jesús, comieron con Jesús, estaban con Él todo el tiempo. Y cuando Jesús murió, ¿qué pasó? Se desparramaron y se fueron a sus mismos trabajos. Entonces, ellos abandonaron su propósito, que era ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿No era esa la misión? Amén. Ir por todo el mundo y predicar el Amén, Evangelio. aleluya. Es por eso que el Señor le preguntó 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le preguntó una primera vez y Pedro dijo, sí, Señor, yo te amo. Le preguntó una segunda vez, sí, Señor, yo te amo. Y en la tercera vez, Pedro se entristeció.
¿Sabe por qué Jesús le preguntaba a Pedro que si lo amaba? Porque cuando alguien te ama, no es necesario que le preguntes. La lealtad, lo que te manda a hacer, su mismo testimonio en lo que hacen, es lo que habla por ellos. Porque Amén, tiene que aleluya. reafirmar Jesús y preguntarle si lo amaba, si sus acciones no iban acorde a. Porque el Señor decía, Pedro, si me amas, por favor, apacenta las ovejas, apacenta al pueblo, enséñale lo que yo ya les enseñé a ustedes. Porque los discípulos tenían un conocimiento enorme, cosas que a veces no estaban en la palabra de Dios. Aquí vemos lo más importante. Pero hay cosas que todavía no hemos visto en la palabra de su día a día, cómo el Señor les enseñó a través del amor, del perdón, cómo el Señor les enseñó a ser verdaderos hijos de Dios. Porque dice el Señor que no podemos entrar al cielo sin ninguna mancha. Entonces, ¿qué hacía Jesucristo? Demostrar que su palabra se puede cumplir, porque Él vino en carne a demostrar que es posible. Amén, aleluya, Vivir Cristo una vida de vive. santidad. Entonces, lo que le pedía a Pedro es, no salgas de tu propósito. ¿Y qué hizo Pedro? Lo abandonó. Lo abandonó y así encontró a otros discípulos. A unos los encontró, dice la palabra de Dios antes, que a otros los encontró escondidos, que porque tenían miedo de los judíos. Entonces, a veces pasa de que en el caso de los otros discípulos que encontró con miedo, si confiaban en Dios, porque era más su miedo que cumplir con su propósito. Muchas veces por miedo dejamos ir oportunidades, muchas veces por el miedo de irnos a otro lugar, por el miedo de a veces de dejar de nuestra familia, a veces por el miedo de no terminar las cosas. Pero si hay algo que yo le he pedido al Señor, al menos en mi vida, es: Señor, yo no quiero vivir con arrepentimiento. No quiero que cuando sea yo más adulta, porque yo ya soy adulta, ya tengo 30 años, ya no soy joven, ya soy adulta. Entonces, sí, porque eso siempre lo platico con la sierva. Le digo, no, sierva, ya no soy joven, adulta, yo ya soy adulta. A partir de la edad de Cristo, que es 30 años, ya soy adulta, ya no soy joven, adulta. Yo sé que me va más joven, pero ya soy adulta. Entonces, no quiero vivir con esos arrepentimientos de qué hubiera pasado, Señor, si yo hubiera tomado este camino. Y hay algo que yo siempre le digo al Señor, y para todo en mi vida, sobre todo para las decisiones más grandes que yo hago, es: Señor, si es tu voluntad, dame una señal. Si es tu Amén, voluntad, aleluya. que yo quiera